del Estado, el legado industrializador que ésta realizó, también es necesario para recordar quiere decir atar cuerdas, amarrar, a quienes han sido invisibilizados desde el relato de la oficialidad. Hace unos años atrás, bastante tiempo atrás, producto de una corriente triste y lamentable en América Latina, en donde se favorece a través de la misma oficialidad, incluso yo diría desde la misma institucionalización de los medios de comunicación, esta omisión, amnesis, imposición de forzarnos a olvidar hechos porque algún sector político le incomoda. Tiene muchos nombres esta experiencia de obligarnos a olvidar. Desde la literatura, desde la historia, desde el campo de la antropología. A veces el relato no solo incomoda, sino que obstaculiza el proceso de la reflexión histórica. Qué bueno que existan estos espacios, y yo creo que no es necesario que la historia, el curso de los hechos, tenga que aniquilar, asesinar, desaparecer, para que se den lugares, puntos de encuentro entre el pasado y el presente. Porque la memoria no es pasado, la memoria es la activación de un recuerdo que se hace siempre presente. Por lo tanto, ante estas corrientes de aniquilar el pasado, años atrás presenté un escrito que nace de varias investigaciones que yo he hecho en temas de ferrocarriles, tratando también de desmarcarme un poco de lo que tradicionalmente se escribe en ferrocarriles. Yo soy hijo de funcionario ferroviario. Mi padre fue director de vías y estuvo a cargo de la dirección de vías y obras en el ferrocarril de Arica a La Paz. Soy ariqueño por obligación del traslado de acuerdo a lo que imponía la empresa. Mi papá era ingeniero topógrafo y producto de esa circunstancia, producto de un terremoto del año 71 en Chile, le correspondió ser trasladado para reconstruir las vías que habían sido objeto de demolición o en derrumbamiento. Por lo tanto, la cercanía es familiar y a veces se nos dice que no es bueno que el historiador escriba porque se subjetiviza el relato cuando está la experiencia viva, familiar. Yo no creo eso, no lo creo y no lo comparto. Yo creo que el historiador tiene que construir una narrativa, otros tienen el derecho de tener su propia narrativa y la importancia es la discusión y el diálogo. No podemos estar actuando sobre esa imposición. Y dentro de esos escritos de investigación que yo hacía o hago o trato de hacer es la historia social de los ferrocarriles del Estado. Me encantan los focos de las locomotoras E22, me encanta el material, pero me gusta más la historia social. Y quiero leer un artículo que publiqué hace años atrás para que vean cómo se va armando un poquitito un punto de encuentro. El 25 de abril de 1990, a través del Decreto Supremo 355, se publicaba en el Diario Oficial el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido comúnmente como el informe Rettig. En dicho documento se pretendía el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Fueron registrados 3.920 casos de víctimas de violencia política
que iban desde tortura por organismos de seguridad hasta ejecutados políticos. Todos los casos incluían un ordenamiento nomástico y la fecha en que ocurrían los hechos. En algún caso se presentaba la síntesis exculpatoria y el desenlace. Transcurridos 28 años, el tema, y a pesar de discursos conciliatorios, incluyendo la televisada imagen de Patricio Elwin ofreciendo un perdón a todos los chilenos y sentenciando al panegírico con la frase "para que nunca más en Chile", el conflicto del dolor de las víctimas y la imposición del jurídico principio de la cosa juzgada sigue presente, tan presente como la memoria de los ausentes. Ese es un prolegómeno que nace de una casualidad. Duelo oscuro y luto de blanco. La empresa de ferrocarriles del Estado, a partir del año 1914, introducía una reforma a la ley de administración de los ferrocarriles. En dicho estatuto, y como forma de dar respuesta a una de las solicitudes del petitorio que hicieran los trabajadores ferroviarios después de las huelgas de 1911 y 1913, se autorizaba a las viudas montepiadas de los operarios muertos en servicio un pase especial, a fin de poder ejercer comercio al interior de los andenes, inmediaciones de las estaciones y, en algún caso, contando con los requisitos normados por la Escuela de Oficio Ferroviario, incorporarse al escalafón de servicios generales de la empresa, ya sea como aseadoras o bien asistentes de bodega. El espíritu de la norma buscaba una intención reparatoria a las familias del trabajador muerto en un accidente. Años antes ya se había asegurado un cupo laboral a los hijos de los ferroviarios muertos en servicio. Sin embargo, la escasa edad de los herederos impedía incorporarlo a la faena, teniendo las madres que esperar años para poder continuar con la tradición. En la espera,